esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. En la primera lectura escuchamos que a los apóstoles los apresan, llegan, los agarran, los meten a la cárcel, pero un ángel del Señor es enviado para sacarlos de la cárcel y les encomienda que vayan al templo para hablar de la nueva vida que ha traído Jesús. Vamos a ver este hecho. El Señor envió su ángel para que los sacara a los apóstoles de la cárcel. Los saca, no sabemos cómo, sabemos que los sacó. Dicen los soldados que llegaron a la cárcel por ellos, estaban todos los cerrojos, todos bien puestos, los candados, los guardias en las puertas, pero ellos no estaban. Entonces aquí nos podemos hacer una pregunta. Entonces, ¿Dios puede sacarnos de las cárceles físicas y espirituales en las que a veces nos encontramos? ¿Dios puede sacarnos de una manera milagrosa de ellas? Sí, sí puede. El hecho de que nuestro buen Dios pueda sacarnos de diferentes circunstancias dolorosas, el hecho de que Él pueda aplacar los corazones de las personas que nos rodean, que pueda librarnos de atentados, que pueda librarnos de accidentes y sanarnos. Miren, no porque Dios puede hacer las cosas, está obligado a hacerlas. Sí, porque algunas personas piensan, si Dios puede y no lo hizo, no me quiere. Si Dios quiere, pudo haberme ayudado y no me ayudó, entonces no me ama. No, el hecho de que Dios no haga lo que puede hacer es porque no está obligado a hacerlo. Él puede hacerlo todo, pero no está obligado. El Señor puede sacar de la cárcel, puede sacarnos de la cárcel, de los sufrimientos, de cárceles mentales, de lo que sea, que provocan todas las debilidades humanas y el mundo espiritual. Pero no siempre es lo que más nos conviene a nosotros salir, no siempre lo que más nos conviene a nosotros es que las cosas sucedan como pensamos. Existen dos tipos de sufrimiento: el sufrimiento culpable y el sufrimiento del inocente. El sufrimiento del culpable y el sufrimiento del inocente. Si Dios nos saca del sufrimiento culpable, ¿cuál sería la ventaja para nosotros? Una mamá que su hijo empieza a usar sustancias químicas o toma o se droga y empieza a robar a la gente para comprar para su vicio, lo meten a la cárcel. ¿Qué es lo propio de la mamá? ¿Ir a sacarlo? ¿Será lo conveniente para que siga usando esto, para que siga buscando el pecado, para que siga robando? ¿Solo porque la mamá puede hacerlo, está obligada a hacerlo? No porque pueda, está obligada a hacerlo. Si Dios nos saca del sufrimiento culpable, podríamos recaer constantemente en él. ¿Y qué pasaría si es una persona inocente
si Dios nos saca del sufrimiento del inocente, pues el inocente dejaría de purificarse, tal vez dejaría de orar y dejaría de prepararse para recibir nuevos dones y nuevas gracias. Por eso Dios puede sacarnos, pero no a todos nos saca. A veces deja en esa cárcel del sufrimiento a inocentes y a culpables. Nuestro buen Dios tiene un plan y según ese plan que nos beneficia a nosotros, el plan es para su gloria, pero para provecho de nosotros. Según ese plan, Dios hace o deja de hacer, permite o no permite los sufrimientos en una persona. A veces sí los va a permitir en nosotros, aunque sean sufrimientos graves. Por ejemplo, voy a poner alguna cosa que equipare y nos ayude a entender. El médico que sale de vacaciones o anda en algún lugar, su abuela que tanto quiere él, se cae, se rompe un hueso, no le dicen nada, piensan que no era tan grave, el hueso queda mal colocado y solda mal el hueso y quedó chueco. Entonces ahora la abuela tiene que caminar y tiene que caminar mal porque su hueso soldó mal y esto le está ocasionando muchos problemas en su espalda y en su cuerpo. Y entonces ahora sí le hablan al doctor, viene el doctor y ¿qué es lo que va a hacer? La quiere mucho, pero ¿qué es lo que necesita hacer? Volverle a romper el hueso, acomodarlo bien para que solde bien. Es lo que hace Dios, permite el sufrimiento porque a nosotros nos conviene, no es algo con lo que se entretenga Él nos ama mucho. Y así como este médico, por amor a su abuela, le va a volver a romper el hueso para que éste pueda volver a soldar. En el mundo tenemos nosotros a Jesús a nuestro favor. Siempre es Jesús el Señor de la misericordia para nosotros, porque como lo escuchábamos en las lecturas, Dios Padre no envió a Jesús al mundo para juzgarlo, para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por él. Pero una vez que muere, cambian los papeles, cambia el rol de Jesús. Ahora Dios Padre lo envía como juez. A Él le ha sido dada la potestad para emitir el juicio sobre nosotros. Si hemos sido fieles en este mundo, este juez solo nos recibirá con un abrazo. La justicia no tendría nada si nosotros somos fieles a Dios, obedientes a Dios. La justicia de Dios no tendría nada contra nosotros y entonces nos abriría las puertas del corazón del Padre Celestial. Pero si nosotros despreciamos a Jesús, despreciamos a la voluntad de Dios para abrazar los placeres que hay en el mundo, entonces ya no nos puede reconocer la justicia como suyos y es cuando se emite un juicio. El evangelista San Juan nos dice en qué consiste, por qué el juicio que el juicio ya está hecho, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron el pecado, prefirieron la oscuridad. Entonces, Jesús viene al mundo, es luz del mundo, algunos se van a sacrificar para aceptar a Jesús, van a sacrificar sus gustos, sus inclinaciones, sus preferencias, sus tendencias, van a sacrificar todo para seguir a Jesús, van a soltar todo lo que hay en el mundo y entonces se van a llenar de Jesús, se van a llenar de Dios, se van a llenar de la luz de Jesús. Entonces la persona muere, está llena de Dios y de la luz de Dios. ¿Dios se va a juzgar a sí mismo? Dios no se puede juzgar a sí mismo. Si la persona está llena de Dios, Dios no se va a juzgar a sí mismo. Esa persona tiene un pase automático al cielo. Es la manera de evitar incluso el purgatorio, de evitar el juicio, llenarnos de Dios, abrazar su voluntad, no la nuestra. Porque nosotros hay cosas que nos parecen buenas, no necesariamente van a hacerlo, y eso lo vemos con el paso del tiempo, con el paso de los años. En cambio, si una persona rechaza la luz
porque juzgó que eran cosas exageradas, que eran cosas que no necesitaba, que eran cosas que no de poco valor. ¿Para qué tantas cosas? Yo no creo que haga falta eso. Despreciaron el que es la luz, se muere, llega al juicio, no tiene la luz. Y si no tiene la luz, pues entonces Dios no le identifica como suyo y entonces se emite el juicio sobre la oscuridad que esa persona tiene, sobre la oscuridad en la que esa persona vivió. Por eso sí se puede evitar el juicio de Dios, sí se puede evitar, sí se puede. De hecho, el Señor quiere que juzguemos nosotros con Él. Nadie puede entrar al cielo por sus propias fuerzas, lo sabemos, ni por sus propios méritos, ni por sus propios actos. Solo Jesús es la puerta. Despreciar a Jesús es encontrar la puerta cerrada y es la única puerta para entrar en el reino de los cielos. La misericordia de Dios es tan grande que si nosotros, a pesar de haber despreciado muchas veces a Jesús, un día nosotros nos arrepentimos, los méritos de Jesús actúan. ¿Qué es lo que pasa? La misericordia de Dios va arrancándonos todos los males. Nos arranca a nosotros todos los males. Esa es la acción de la misericordia en nosotros. Pero la justicia no. La justicia nos arranca de entre los buenos. Son dos formas de actuar de Dios. Aquel que lo recibe le va arrancando lo malo, por eso es que permite los sufrimientos. Y al que no lo acepta, bueno, llega el momento en el que se va a enfrentar a la misericordia y a la justicia, y la justicia lo arranca. Por eso dice Jesús que en el juicio se van a separar a unos a la izquierda y los otros a la derecha. La justicia va a arrancar a los que no le pertenecen. Así como se separan las ovejas de los cabritos, van a ser separados en el momento final. Dios es justicia. Dios es justicia. Por eso donde no está Dios, no hay justicia. Fíjense qué fuerte es esto. Como Dios es justicia, Dios es misericordia y Dios es justicia, donde no está Dios, no hay justicia. Por eso es una de las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre de ser justos, los que tienen hambre de justicia, hambre de ser justos, porque el que tiene hambre de ser justo tiene hambre de Dios, tiene hambre de santidad. Entonces, ¿y quién va a tener hambre de santidad? ¿Quién va a tener esta hambre de santidad? Solamente se puede llegar a sentir hambre de santidad si una persona es purificada de sus pecados. Por eso es que Dios permite el mal incluso en los inocentes, en culpables y en inocentes, porque necesitamos ser purificados para poder desear la justicia, para poder desear la santidad. Si no somos purificados, el pecado llama al pecado y la luz llama a la luz. Por eso la necesidad de la purificación. Cuando una persona está purificada, el Espíritu Santo se manifiesta más en ella. Por eso la luz, por eso la gracia, por eso la santidad. Pero necesitamos la purificación. La justicia, cuando una persona la vive, destierra la ira. No hay ira, no hay arranques de ira ni de violencia cuando una persona es justa. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo una verdad que viene de Dios y Dios se defiende solo. Entonces nosotros no necesitamos utilizar la ira, imponer la verdad a través de la violencia. No, nunca nos pidieron a nosotros eso. Imponer la verdad a través de la violencia, jamás nos han pedido a nosotros eso. Por eso, cuando nosotros tenemos estos arranques de ira, de violencia, de faltas de amor, entonces nos está faltando vivir más la santidad, nos está faltando vivir más la justicia, nos está faltando más todavía la luz de Dios en nosotros. La luz de Dios en nosotros. Porque por justicia divina todo lo que Dios ha creado merece ser amado.
Todo lo que Dios ha creado, la creación divina, merece ser amada porque viene de Dios y porque es un acto de amor de Dios para nosotros. Los hijos, el esposo, la esposa, todos los que nos rodean son un acto de amor de Dios para nosotros. Degenerado todo esto por el pecado, como consecuencia del pecado ha venido una degeneración que aumenta el sufrimiento en nosotros, pero no dejan de ser creación divina. Creación divina. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hoy centremos un poco nuestra atención en revisar la justicia en nosotros. Si tú te mueres, si tú murieras esta noche, Dios vería tu justicia como una luz, como Él en ti tan grande que no puede juzgarte porque se juzgaría a sí mismo. Hay cada quien tenemos que revisar la justicia de nosotros, la misericordia y la justicia de Dios están en nosotros, porque esa es la luz que nosotros tendríamos. Y si no tenemos esta luz, entonces hay que pedir al Señor como un regalo de esta Santa Misa, no permita que lleguemos a morir sin alcanzarla, sin llenarnos de Dios, sin llenarnos de esa luz, sin llenarnos de Él. Porque entonces si morimos, aun cuando tengamos la razón, si no había justicia, son actos que brotaron de la oscuridad del pecado y tendrían que ser juzgados. Solo los actos en el verdadero amor, en el amor de Dios, pues ya no tendrían que ser juzgados. Pidamos al Señor entonces que nos dé la gracia, la luz, para ver qué tan justos y qué tan misericordiosos somos. Nosotros no esperemos que nos esté sacando de todos los problemas, de todos los sufrimientos, de todo, porque somos inocentes, porque yo no hice nada, porque yo no debía nada. Sí puede, pero no siempre es lo que más conviene para nosotros. Hay que confiar en los criterios de Dios, hay que confiar en lo que Dios piensa y en lo que Dios quiere, en lo que Dios sabe, en lo que Dios decide. Hay que aprender y mientras nosotros trabajar la justicia y la misericordia para evitar el juicio de Dios, un juicio que nos pudiera poner en riesgo de perder la vida eterna. Pidamos a Dios Padre nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.